Estimados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a trabajar en esta ocasión con nuestra primera sesión de la unidad 2 de Corintios. Voy a compartir con ustedes pues la información, y nuestra sesión se conoce como la idolatría y la práctica religiosa. Vamos a analizar varios capítulos de la primera carta a los Corintios, y pues es importante que usted tenga a la mano el ejemplar de la Biblia para que podamos nosotros conocer un poquito de lo que el Señor nos va a hablar en esta ocasión, con el ánimo de edificarnos nosotros y posteriormente también servirle a la iglesia o a los hermanos con los que podamos nosotros compartir. El contenido de esta lección, la número 5, la idolatría y la práctica religiosa. Son dos ideas que en un momento dado podrían ir en el mismo rumbo. Sin embargo, la intencionalidad de Pablo es que vayan en distinto rumbo. Obviamente, por un lado se vaya la idolatría y por el otro lado se vaya en la práctica religiosa, entendida esa religiosidad como una nueva manera de proceder, no con el concepto que a veces ahora tenemos de la religiosidad, digamos, en detrimento, en perjuicio de la espiritualidad, ¿verdad? Porque muchas veces a la religión, pues casi hay una desvalorización misma por el mismo actuar pues, de la práctica religiosa, que no es lo mismo que una práctica espiritual. Sin embargo, veámosla aquí como práctica religiosa, justamente como ese nuevo caminar. El objetivo, analizar el contenido de los capítulos 8, 9 y 10 de la primera carta a los Corintios para entender la idolatría y no dañar la conciencia de los débiles. Aquí ya nos está diciendo el objetivo, cuál es el verdadero propósito que tenía el apóstol Pablo en el siglo I y que debemos nosotros continuar manifestando, llevando a cabo en nuestra manera de interactuar con otros. El capítulo 8 entonces va a hablar de lo sacrificado a los ídolos. Y aquí ustedes deben de saber que los griegos y los romanos eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Ellos tenían, los romanos copiaron de los griegos justamente toda la nomenclatura, toda la organización de los dioses. La diferencia es que el nombre que les pusieron, ¿no? Pero la misma organización sinóptica que tenían los griegos fue asimilada por los romanos, que no solo copiaron el tema de religión, sino que copiaron el tema de literatura, el tema de filosofía y una serie digamos, adelantos, podríamos decir así, que la civilización griega tuvo, ¿verdad? Entonces, al ser conquistada por los romanos, no destruyeron los romanos lo que era lo tradicional en aquel tiempo, que destruían todo lo que el conquistado tenía, sino que aquí lo que hacen es, los romanos mejor asimilan lo que los griegos tenían y pues lo llevan a su diario actuar. Por lo tanto, ambos pues creían en la existencia de muchos espíritus, tanto benignos como espíritus, por supuesto, malignos. Y creían ellos, claro, ¿verdad?, que los espíritus malos trataban de invadir a los seres humanos y que una manera por donde esos espíritus malignos entraban al cuerpo era a través de la comida. Entonces, para quitar ese peligro de que el espíritu maligno entrara a mi cuerpo a través de la comida, entonces se llegó a la idea de que, obviamente se hizo toda una idea colectiva, ¿verdad? Muy fuerte, que había entonces que ofrecer la comida en sacrificio a un dios para obtener el favor de ese dios, y de esa manera la comida pues fuese sana, ¿verdad? Y que ya no se introdujese un mal espíritu. Entonces, ese era el concepto. Y recuerden, los corintios la gente de Corinto era de esas creencias, pues
Eso era lo que tenían en su mente y obviamente de eso es lo que se trataba, de que había que sacarlos a través de exponerles el mensaje del evangelio. Es decir, sacarlos de una manera de vivir y trasladarlos a otra manera de vivir, a otras creencias, a otra fe, a otros valores, a otras prácticas individuales y colectivas, ¿verdad? Entonces, pero igual que hoy, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, que ahora salimos del mundo, muchos vamos a la congregación, hacemos la profesión de fe y algunos nos quedamos en el camino. Otros seguimos, pero seguimos un pie adentro, como lo que llamamos un pie adentro, otro afuera. Seguimos con debilidades, seguimos con un amalgamiento de práctica. Y eso, se recuerdan en la introducción, hablábamos sobre el sincretismo y justamente eso es lo que pasaba aquí. No vamos a juzgar a la iglesia de Corinto, no, hombre, esto no se habían convertido, qué barbaridad, mira todo lo que Pablo les dice. No, es todo un proceso. Recuerden, la salvación es inmediata, ¿verdad? Pero la santificación inclusive se ha llegado a establecer un concepto de la santificación progresiva, precisamente mientras nos vamos desarraigando de la manera de vivir, de las costumbres, y vamos introduciendo nuevas prácticas. Por eso es que el mismo apóstol aquí, en la carta a los Corintios, establece de los cristianos carnales, de los cristianos espirituales, del hombre natural, a efecto de que se camine de lo natural a lo carnal, de lo carnal a lo espiritual. Esa es la idea, pues. Entonces, pero él, Pablo, está definiendo ante la pregunta de su congregación, mire, Pablo, ¿y cómo hacemos, verdad? Nosotros, por ejemplo, hoy habemos personas que estamos en la iglesia evangélica y cuando nace un niño, pues le ponemos una piedrita, ahí una semillita allí que se conoce como un cordoncito rojo, ¿verdad? Otros, por ejemplo, estamos en la iglesia evangélica y todavía, digamos, tenemos la práctica de persignarse. Entonces son prácticas, pues, que a veces no se desechan de la noche a la mañana porque no hemos creído realmente, ¿verdad? Nuestra fe no está muy fuerte, está un poco débil y entonces estamos agarrados de un lado y estamos agarrados de otro. Eso pasaba con los corintios. Entonces, aquí Pablo en el capítulo 8 les va a explicar muy bien este tema. El problema que se le planteaba a los cristianos era que, decíamos, el sacrificio a los dioses era parte de la manera diaria, de la costumbre diaria, pues, de las personas. Y el problema que se le planteaba a los cristianos era, ¿podían participar en una fiesta de esa naturaleza? ¿Podían comer carne que había sido sacrificada a los ídolos? ¿O tenían que excluirse de todas las ocasiones sociales, de todas las prácticas sociales? Lo que nos pasa hoy, ¿verdad? ¿Puedo ir yo a un cumpleaños? ¿Puedo acompañar el bautismo en la iglesia tradicional de un familiar, de un amigo? Son preguntas que nos hacen en la congregación. Entonces, el punto aquí es lo que complicaba más, ¿verdad? La situación era que, lo que ya dijimos al inicio, que en la mente del cristiano decía, bueno, si a mí me enseñaron de que los demonios entran por la comida, entonces yo a quién ¿cómo hago? Pues, ¿verdad? ¿Cómo hago esta diferenciación? Por lo tanto, viene la pregunta para Pablo. ¿Puede un cristiano, de Pablo, ¿verdad? ¿Puede un cristiano participar? Y Pablo contesta, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Decir en ese contexto, un Dios contra toda la creencia de muchos años, de décadas, quizá de siglos, de muchos dioses, era de repente un sinsentido, pero era también un terremoto de fe, ¿verdad? Después de creer en A, B, C, D dioses y creer en un solo Dios, era una cosa bien fuerte para la mente de las personas. Sin embargo, apropiadamente Pablo lo plantea, ¿verdad? Él mismo dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, para nosotros solo hay un Dios. Bueno, se lo establece bien claramente. Pero luego lo que dice, por esto,
habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces aquí ya va hablándoles, ya no va a enfocarse en los ídolos, sino va a enfocarse en el cristiano que de repente se muestra débil no porque quiera ser débil, sino débil en el sentido de que no quiere dejar las prácticas anteriores por temor a un temor reverencial propio, ¿verdad? De su práctica religiosa antigua, por un temor a la crítica, por un temor al descrédito social, por ejemplo. Entonces, él dice, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni que porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí está la clave. Aquí está la clave de esta lección. Porque cuando veíamos en el objetivo, ¿verdad?, que entender la idolatría y no dañar la conciencia de los débiles, aquí nos está planteando justamente en el capítulo 8, en el versículo 9, que dice el apóstol Pablo, mira, comer no nos va a ser ni más agradables a Dios ni menos agradables a Dios. Porque en todo caso, eso es algo sacrificado a los ídolos. Y los ídolos, ¿qué dice Pablo? No son nada, ¿verdad? Los ídolos son creencias, lo que decíamos hace un rato, o que dijimos en la introducción. El ídolo proviene de una idea, obviamente de una idea firmemente establecida con los años, ¿verdad? No es una idea vaga, porque de repente yo puedo creer que mi ídolo es una naranja, pero los demás no me van a reír de mí porque en el ambiente, en el estamento social no está establecido que una naranja es un ídolo, pues, ¿verdad? Pero tiene que pasar muchos años para que eso se estableciera. Sin embargo, asimismo, por ejemplo, hay ídolos que se han construido, ¿verdad?, en el ambiente social y que están muy arraigados. Entonces, y a veces nosotros creemos, bueno, que si yo hago X o Y cosa, soy más agradable al Señor. Y no es eso. Y Pablo lo deja claramente establecido, ni porque como o porque no como, yo no seré más agradable a Dios. Pero eso sí, voy a molestar a otros. Y en nuestra lección, justamente, el consejo de Pablo aparece y lo vamos a plantear en 3 secciones diferentes. 1, no dañar la conciencia de los débiles. El capítulo 8 establece que por muy seguro que se sienta el cristiano, ¿verdad?, alejado, que está alejado de los ídolos, que ya para él el ídolo al que él venía acostumbrado a seguir ya no representa nada para él, debemos tener claridad de que también nuestro testimonio es algo fundamental para el crecimiento de otros, inclusive para el llamamiento de otros especialmente. Como yo practico, así me ven los demás y así me juzgan los demás, aunque yo pueda decir como cristiano que nadie tiene derecho a juzgarme, solo Dios, es cierto. Sin embargo, es importante tener la claridad que ustedes como estudiantes, que ustedes como predicadores, que ustedes como personas que conducen y que fortalecen a otros en la fe o a la fe, entonces saben que mi práctica puede dañar la debilidad de otros. ¿Verdad? Si yo de repente sigo usando palabras soeces, palabras obscenas, un vocabulario deteriorado y un vocabulario similar al de una persona que no ha conocido a Cristo, pues hombre, hay otro hermano en la iglesia que a lo mejor en la congregación, o a lo mejor hay un vecino que nos ve algunas actitudes muy buenas, pero cuando nos oye con esto, entonces dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Pues entonces, aunque seguramente no piensa, el Dios de este entonces no sirve, el Dios de este es débil, no piensa en la deidad, sino va a pensar en decir, bueno, entonces mejor yo no me vuelvo quizá hipócrita, no me vuelvo una persona que digo una cosa y hago otra. Entonces estamos dañando la conciencia de los débiles. Tenemos que tener claridad que eso es lo que se plantea en cuanto a los sacrificados a los ídolos, a esas prácticas paganas. Y llamémosla hoy prácticas paganas. ¿Cuántas prácticas hay, verdad? Que pueden dañar, ¿verdad? Imagínense, de repente alguien, un cristiano, cristiano evangélico,
considera que tomarse un trago de licor no es dañino porque solo es un trago, es una porción, una cantidad mínima, que es una manera nada más de tener una buena convivencia con otros. Sin embargo, el mismo que lo puede estar induciendo a beberse ese licor está midiendo y está diciendo, no, hombre, hace tal o cual práctica. Entonces, hay que tener claridad, ¿verdad? Que aquellas prácticas sociales, culturales, comunitarias, que conllevan a, que riñen con la práctica de una vida encaminando en la santidad, pues va a dañar la conciencia de débiles, de propios y extraños, propios los que están en nuestra congregación, en nuestra fe, y los extraños que todavía no han querido llegar a la fe, y que nuestro testimonio va a significar bastante para ellos. ¿Qué más nos dice? Otro elemento que aparece en lo relacionado a este tema de los sacrificados a los ídolos. En el capítulo 9, Pablo habla de que los que invocan el principio de la libertad cristiana. Pablo aquí está, como dijera, haciendo un planteamiento de su ministerio apostólico, porque muchos de ellos están como, digamos, buscando un argumento para perjudicar al ministerio apostólico de Pablo, ¿verdad? Pero Pablo indica que él es libre para hacer, ¿verdad? Todo, pero que él se abstiene por causa de la iglesia. Entonces es importante esto, que va en consonancia con no dañar a los otros, aunque aquí ya le está hablando a la iglesia puramente, ¿verdad? Porque la iglesia en el capítulo 9 seguramente lo está acusando, porque les dice en el versículo 2, y para vosotros no soy apóstol, pero para ustedes sí soy apóstol, porque el sello de mi llamamiento, que es el apostolado, ¿verdad? Soy vosotros en el Señor, porque yo los gané a ustedes en el Señor. Entonces a él están haciendo varias acusaciones, pero entonces Pablo dedica este capítulo o dedica varios pensamientos, varias ideas para contrarrestar esa libertad, ¿verdad? Que le estaban cuestionando. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Es decir, hay un conflicto entre, bueno, este apóstol o Pablo, ¿cómo es que nos quiere que nosotros, digamos, participemos en su sostenimiento, que participemos en su ministerio? Entonces Pablo les comienza a dar con ejemplos naturales. Por ejemplo, les dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Verdad? Con ambientes, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces le viene él haciendo ese planteamiento, y al final él le dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho al evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a muchos. Es decir, la libertad cristiana justamente consiste entonces en ser responsable y no hacer también que no sirva de tropezadero para otros, ¿verdad? Porque de repente puede servir de tropezadero para otros, ¿verdad? Que hay que fundamentar bien este tema dentro de la iglesia. Y ya la otra idea de Pablo para esta lección es que vuelve el apóstol Pablo en el capítulo 10 a hablar siempre de la idolatría, es decir, de aquello, de aquella cultura idolátrica de establecer nuestras creencias y nuestra fe en los ídolos. Ya en el capítulo 10, del 1 al 13, vamos a encontrar, trata de los que proclaman
que su conocimiento cristiano y su posición privilegiada los mantiene a salvo de cualquier infección. Entonces, ya aquí el apóstol les está diciendo, miren, si el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fue escogido por el Señor, que fue ministrado por el Señor, que fue tratado directamente por el Señor, tuvieron que pagar el precio del pecado, entonces nosotros no estamos liberados de eso. Si bien somos iglesia, si bien somos comprados con la sangre de Cristo, pero no nos debemos, digamos, no nos debemos decretar, voy a decir, un derecho nosotros mismos de impunidad, ¿verdad? No, al contrario, no, él nos está, dice el versículo 10-14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuál idolatría? De la idolatría de creer de que como somos parte del cuerpo de Cristo, que en este caso nosotros somos iglesia, en aquel momento Israel, el pueblo escogido de Dios, hacían lo que bien venía, les venía en gana. Entonces, él nos está planteando aquí, poniéndonos el ejemplo del pueblo, y perecieron, ¿verdad? Porque el versículo 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Es decir, si bien es cierto, Corintios, ustedes son la iglesia de Cristo, pero no significa que podemos hacer lo que nos venga en gana, solo confiándonos aquí en el otro extremo, ¿verdad? Ya va a entrar él al tema de los dones en otros capítulos, pero aquí está en el tema de la salvación. Y en el mismo capítulo 10, del 14 al 22, Pablo está haciendo uso del razonamiento del que se ha sentado a la mesa del Señor, no puede sentarse a la mesa de un Dios pagano, aunque obviamente ese Dios no exista. ¿Por qué? Porque allí sea, digamos, si yo me siento a la mesa de un Dios pagano, que obviamente para mí no es Dios, pero para mi vecino, para el que no es cristiano, si es un Dios, entonces lo que se está allí, digamos, exaltando, ensalzando, es una divinidad falsa. Y yo me estoy haciendo partícipe de esa exaltación con la sola presencia. Aunque yo pudiera considerar, bueno, mire, yo voy a estar allí, pero yo no, en realidad solo por el compromiso. Ya, que Pablo entonces nos está diciendo, del 14 al 22, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, por supuesto. Pero no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, ¿qué nos está hablando aquí Pablo? No de condenación, sino de edificación. Sino de edificación. Entonces, usted y yo tenemos que saber que cuando nos corresponda interiorizar para nosotros, y a partir de hoy este tema, pues hombre, que lo que nosotros tengamos claridad es que estas prácticas no son convenientes, uno, porque dañan la libertad, dañan la conciencia de los débiles. Dos, dañan la libertad cristiana, confunden lo que es la libertad cristiana con el ¿cómo le llaman? La liberalidad cristiana, con el libertinaje cristiano, perdón, y que el conocimiento del Señor, la mesa del Señor, lo que el Señor sirve a través de su palabra, no es compatible con lo que los ídolos con lo que la gente practica acerca de sus ídolos. Ya en el mismo capítulo del 23 al 26 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya aquí ya hay una, siempre hay una actitud de que la gente tenga claridad, ¿verdad? Si bien es cierto, yo no voy a ser partícipe, ¿verdad? Sin embargo, pues tampoco significa que me voy a aislar completamente del mundo, sino hay un consejo de él
a que ninguno busque su propio bien, sino del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Mas si alguien les dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Es decir, que nosotros, conociendo ya de Cristo, ya sabemos que todo está santificado por el Señor. Y que ahora, si yo mismo sé que esa procedencia viene de algo que no es agradable al Señor, entonces mejor me abstenga antes de que me digan, ¿verdad? Porque cuando ya me dicen, ya el otro está siendo perjudicado, es decir, el que me lo está diciendo. En el mismo capítulo 10, del 27 al 28, ya él está hablando del problema de lo que se hace en una casa particular. Ahí un cristiano puede comer lo que se le ofrezca sin hacer preguntas, pero si se le cuenta, que si se le dice, mira, fíjate que esto lo trajimos de tal cosa, entonces ahí él debe, por amor al débil, porque, o por amor al malintencionado, porque puede ser que en un momento dado nos estén queriendo compartir algo y luego nos van a decir, mira, pero esto, vaya, yo creí que vos no participabas en esto como sos evangélico. Me imagino nos inviten un ejemplo, a una boda, digamos, a una iglesia, un templo católico o a otro de otra fe, y de repente uno aparezca allí, ¿verdad? Y le digan, ya con una mala intención, bueno, creí que no ibas a venir, vos como vos. O sea, es de saber interpretar las intencionalidades de las personas para edificación nuestra y también para edificación de ellos, porque aunque ellos no puedan que no sean convertidos al cristianismo, pero el simple hecho de mi testimonio firme, entonces hace que el otro considere, como dice la gente, está en algo, ¿verdad? Ese algo es, está verdaderamente se ha convertido. Y por último, en el capítulo 10, versículo 29, dice, la conciencia, no la tuya, sino del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Verdad? Pablo establece el principio de que la conducta cristiana debe estar por encima de todo reproche, que no debe ser ocasión para escándalos ni de judíos ni de gentiles. Es mejor renunciar a los derechos a que permitir que se conviertan esos derechos que yo ya tengo en algún motivo de escándalo. Pues si coméis o bebéis, o sea, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ojo con eso. Entonces, hermanos, cuando yo voy y reviso, ¿verdad? Este tema de los sacrificios, de la idolatría y la práctica religiosa, entonces debo tener la claridad de que debo entender la idolatría como aquello que es una práctica hacia algo que no tiene ningún valor, ni divino, ¿verdad? Ni material inclusive, porque son ídolos. Entonces la gente a veces migra, a veces cambia de creer en X a creer en Y sigue creyendo en ídolos. Entonces, tener esa claridad. Y luego, la práctica religiosa, que tiene que ver con que yo no debo de dañar a otros, y para no dañar a otros debo estar yo consciente, muy consciente de lo que yo tengo que realizar en la vida diaria. Vamos a ir concluyendo por aquí. Cualquier cosa, estamos ahí en la mensajería y esperamos que las otras lecciones las vamos a ir también compartiendo con algunas estrategias que la diversidad de recursos nos pueda presentar y que podemos compartirlos con ustedes. Muchas gracias por su atención, bendiciones a todos y seguimos en contacto.